restauración no es algo fácil y no es muy bonito, porque las cosas se ven feyitas, ¿verdad? Hay áreas que cuando tú ya notas que necesita ser restaurado algo, es porque ya está feo, ya está dañado, ya está acabado, desgastado. Entonces hay áreas que el Señor quiere restaurar. Contaban unos hechos sobre unas grandes pinturas de arte muy, muy fina. El gran pintor Rembrandt, no sé si algunos han escuchado, muy famoso, su más preciosa pintura que se llama Night Watch. Y esta pintura, en una ocasión dicen que un hombre entró al museo en Ámsterdam y con un cuchillo, enojado, enfurecido, empezó a rasgarla así, a romper la pintura, que realmente pues no tiene precio, ¿verdad? Porque ya no se puede hacer otra. Y empezó a dañar la pintura. También cuentan de otro hombre que entró a la catedral de San Pedro en Roma, y donde está la obra de arte de Miguel Ángel que se llama La Piedad. Un hombre también enojado entró con un martillo y empezó a darle a la escultura y la dañó severamente. Estas dos obras de arte fueron grandemente y severamente dañadas. Pero ¿qué hicieron los oficiales con esta situación? Pues ya estaban todas dañadas severamente. ¿Tú crees que las tiraron? ¿Se deshicieron de ellas porque ya están dañadas? No, los oficiales hicieron algo muy importante. Ellos reunieron los mejores artistas, escultores, los más finos, y empezaron a trabajar, a restaurar estas obras de arte. Ahora es la pregunta: ¿cuánto más Dios hará por su propia creación? ¿Cuánto más Dios hará? No importa cómo hemos quedado dañados por la vida, no importa qué es lo que hemos atravesado, que tanto el enemigo ha dañado nuestra vida. Dios está dispuesto a restaurarnos. ¿Por qué? Porque somos la corona de su creación. Nosotros somos la corona de su creación. Y Él no está listo para deshacerse y decir: ya no, ya está muy desgastado, ya está muy dañado, ya no hay esperanza. No, Dios, el creador del cielo y de la tierra, se ha propuesto hacer una obra de restauración sobre su creación. Nosotros somos la corona de su creación porque somos creados a su imagen y semejanza. Dios quiere hacer una obra poderosa en nuestras vidas. Dios va, hablando de restauración, a hacer una obra amplia, grande, que tal vez nuestras mentes humanamente no podemos abarcar la obra grandiosa de restauración que Dios está haciendo. Pero realmente Dios está restaurando la creación. Dios va a restaurar todo lo que se dañó cuando Adán y Eva pecaron. En Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21, cuando Pedro está dando un sermón después de haber sanado al paralítico en la puerta de la Hermosa, él empieza a hablarle a los israelitas y empieza y les dice: ahora pues, después de haberles explicado quién era Jesús, les dice: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías, designado a ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo ha prometido desde hace mucho mediante sus santos profetas. Jesús va a permanecer en el cielo hasta que todas las cosas sean restauradas. Hay un proceso. El proceso de restauración ya ha sido echado en marcha. Ya hay ese proceso
maravilloso de la restauración. Dice que va a haber ese día donde se va a completar la restauración de Dios, pero Dios está obrando en este proceso en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que aún la creación está gimiendo porque también fue dañada a causa del pecado. En Romanos 8:22 nos dice: porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora, hasta que sea restaurada también aún la creación, la tierra, todo el ser humano. Dios está restaurando. Qué maravillosa restauración es esta. Solo esta restauración es posible por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Por su obra maravillosa. No pudiese haber esta restauración si Cristo no hubiese venido y hubiese muerto y hubiese resucitado al tercer día. La obra de restauración es posible gracias a la obra redentora de Cristo Jesús, porque el pecado había dañado tanto. El daño que hizo el pecado es terrible. Efesios 2, versículo 1 al 3 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el versículo 12 nos dice del mismo capítulo: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Esa es una breve descripción de la causa, de lo que el efecto que causó el pecado a nosotros. Podríamos decir que el hombre, nos encontrábamos muertos en nuestros pecados y delitos, porque seguíamos la corriente de este mundo, éramos desobedientes, seguíamos solo el deseo natural de nuestra propia carne, no éramos partícipes de la promesa del pacto de Dios, nos encontrábamos sin esperanza y sin Dios. Esa era la condición que nos encontraba el ser humano, pero gracias a Dios por Jesucristo, que Él vino, murió, tomó nuestro lugar, pero también resucitó al tercer día victorioso de esa tumba, y Él está ahorita sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo, diciendo: Señor, yo morí por Señor, Padre, ayúdale, Señor, esta obra de restauración que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que ahora Cristo nos ha dado? Cristo nos dice allí el mismo capítulo de Efesios, que en el capítulo 2 del versículo 4 al 10 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Wow!
Y dice Efesios 3, el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Todo lo que el pecado causó, Cristo vino a restaurar. Antes nos encontrábamos lejos de Dios, pero hoy podemos estar cerca de Él por la sangre del Cordero de Dios. Solo la restauración es posible a través de la obra redentora de Cristo Jesús. No hay restauración si no hay relación con Cristo Jesús. La clave de esta restauración es la obra de Cristo. No otros van a programas para mejorarse, superación propia, individual, pero yo te quiero decir que no hay programa que se encuentre allá que pueda traer restauración a tu vida. Solo Cristo Jesús puede restaurar al ser humano. Solo Él puede darnos vida, porque estábamos muertos, pero ahora podemos experimentar la vida en Cristo Jesús. Jesús lo declaró y dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino es solo por Él, solo por Cristo. La restauración es posible, y la clave de todos estos pasajes se encuentra en las palabras en Cristo, en Cristo, en Cristo somos salvos, en Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Es en Cristo, esa es la palabra, la clave para toda restauración. Solo en Cristo hay restauración, no hay otro más, no hay otro lugar, no hay otra persona, solo en Cristo Jesús. Esta restauración se manifiesta en diferentes áreas de nuestra vida, y vamos a ver 3 ejemplos que nos van a ayudar y nos van a dar llaves para poder experimentar esta restauración que Dios está haciendo en cada uno de sus hijos. Y esta restauración solo Cristo la hizo posible con su obra, pero el que la efectúa es el Espíritu Santo. Él es el agente de restauración. El Espíritu Santo. Jesús está físicamente, literalmente está sentado a la diestra de Dios Padre, pero el que está aquí con nosotros es el Espíritu Santo, y es Él el agente de restauración. Él es la promesa que Cristo Jesús dijo: os es necesario, es para vuestro provecho, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque entonces se os enviaré al Consolador y estará con vosotros para siempre. Él es el que está efectuando esa obra maravillosa de restauración en cada aquel que ha abierto su corazón a Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo el agente de restauración. Así que lo necesitamos, te necesitamos, Espíritu Santo. Queremos que nos guíes, nos enseñes este proceso que tú estás haciendo, porque Él ha comenzado esta obra, pero también la va a perfeccionar, Él la va a terminar, Él la va a completar. No te desilusiones. A veces yo también me desilusiono de mí misma y digo: ay, tantos años, Señor, y todavía en esto. Pero el Señor es el Espíritu Santo que está haciendo su obra. Y tengamos paciencia. Vamos a ver unas vidas que nos dan claves para poder ver las llaves que necesitamos, tal vez en ciertas áreas que nos podamos identificar para poder experimentar la restauración que Dios está haciendo. Uno de los ejemplos de la vida que podemos usar es la vida de Job. Job, un hombre justo, recto delante de Dios. Llegó un día que él todo era perfecto, hombre bendecido por Dios, familia, dinero, todo lo que él podía, tenía respeto, honor, pero un día empezó todo a cambiar de repente en él. Empezó primeramente a perder todo lo material. ¡Wow! Le cayó y dijo: bueno, pues por lo menos tengo mi familia, mis hijos, ¿verdad? Y después sabemos que la palabra de Dios dice que después no solo sus bienes, pero también su familia, sus hijos perecieron. Sus hijos perecieron. El dolor de perder a un hijo, una familiar, es algo terrible.
Y no solo perdió sus bienes y su familia, pero también dice que el enemigo nosotros sabemos la conversación, ¿verdad?, que hubo entre Dios y el enemigo. Pero en ese momento, piénselo, Job no sabía esa conversación. Por eso vemos la gran conversación entre sus amigos y él, porque ellos no sabían lo que había. Pero la tercera cosa que es, Satanás dice, sí, pues todavía te sirve porque todavía no has tocado su propio cuero. Tócalo a él y verás cómo te maldice. Y pues Dios le permitió que tocara su cuerpo, pero no su vida. Y dicen, la condición de Job fue terrible, sus llagas completamente lleno de llagas, una condición terrible. ¿Te imaginas haberlo perdido todo material, haber perdido su familia y ahora su propia salud? Pero en momentos así difíciles, cuando nosotros pasamos crisis difíciles en nuestras vidas, yo creo que la pregunta natural del ser humano es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué hice? ¿Pequé? ¿Qué es lo que pasó? Porque Job, los amigos lo acusaban. Mira, arrepiéntete de tu pecado y se te va a acabar todo. Es que pecaste, por eso te está pasando esto. A veces no necesariamente es porque hemos pecado. A veces es parte del proceso de de la obra que Dios está haciendo en nosotros. Y la realidad es que vamos a pasar nosotros todos circunstancias en la vida que tal vez nunca vayamos a tener una respuesta aquí en esta tierra, pero todo va a ser contestado en el cielo. Job, yo no sé si Dios después le dijo que la conversación que él estuvo teniendo ayer con el enemigo, pero mientras que Job no entendía, no sabía por qué le habían venido todas esas cosas, él no maldijo a Dios. Él permaneció y había confusión, no tenían respuesta, nadie tenía respuesta, ni sus amigos ni Job. Y así también nosotros como seres humanos van a haber situaciones del dolor humano que vamos a enfrentar, que tal vez no vamos a tener respuesta. Pero ¿qué podemos decir en momentos así? ¿En qué podemos apoyarnos en situaciones así? Lo que podemos hacer, lo que hizo Job, nos enseña la vida de Job para que él pudiese ser restaurado. Dice que la palabra de Dios, que Dios contesta la pregunta de Job y simplemente le dice Dios a Job: yo estoy en control, yo soy soberano. No le dio una explicación por qué estaba pasándole todo lo que le pasó. Simplemente le dijo Dios: yo soy soberano. Y cuando Dios dice yo soy soberano, Él nos dice: confía en mí. Simplemente confía en mí. Aunque no lo entiendas en este momento, no tienes una explicación, pero confía en mí. El Señor quiere para que esa fue la llave para poder comenzar la restauración de la vida de Job. Cuando Dios le contesta y le dice: yo soy soberano. Tenemos que entender en la vida que cuando pasamos circunstancias así, si no tenemos nada más Cristo, equivale a todo. Pero cuando tenemos todo menos Cristo, equivale a nada. Esa es la verdad en la vida. Así que al final vemos que Job necesitaba saber que Dios está en perfecto control y que nada podía frustrar los planes de Dios para su vida. Aún las circunstancias más adversas no iban a poder frustrar los planes de Dios. En el capítulo 42 versículo 2 hace una declaración Job y dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. La restauración de Job tomó simplemente que su confianza fuese puesta solamente en Dios. Solamente, reconoció: tú lo puedes hacer todo, Señor. Solo tú, Señor, y nada ni nadie puede frustrar tus planes, Señor.
completa confianza. El versículo 10 nos declara la respuesta y lo que la restauración de Job dice: y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Esta situación fue una situación que era un proceso que Dios llevaba a Job para mostrarle que tenía que aprender a confiar en él. Pero todo, después de la lección, ¿qué fue todo? Restaurado. Tal vez sea que Dios te está pasando por unas circunstancias adversas tú, pero Dios te dice: confía en mí, que yo estoy en control. Confía en mí, que yo soy soberano. Y cuando tú entiendes y realmente lo crees, todo será devuelto hasta doble, dice la palabra de Dios. Pero tenemos que aprender. Esa es una de las llaves para la restauración en nuestras vidas: el poner nuestra confianza totalmente en Dios. Otro ejemplo que es el rey David, un gran hombre de Dios, que tenía el corazón conforme a Dios, pero también era humano y tenía sus debilidades. Y sabemos que él en un momento de debilidad cayó en pecado. Deseó la mujer de otra persona, de Urías, uno de sus soldados, y cayó en pecado. Y el rey David necesitaba ser restaurado. Sabemos que Dios nos ama tanto para no dejarnos en nuestro propio pecado. Y Dios amó tanto al rey David que no lo dejó en esa condición. Dios envió a su profeta y lo confrontó con su pecado, al profeta Natán, y le cuenta una historia. Y cuando David escucha esta historia, dice: ¿quién es ese hombre? Porque este hombre merece, lo peor. Y cuando el profeta le dice: ese hombre eres tú, ese hombre eres tú. A veces las cosas que necesitan ser restauradas en nuestra vida han sido por causa que hemos abierto la puerta al pecado en nuestra vida. Y estamos luchando con esas situaciones. Y yo sé que hay personas aquí que el Espíritu Santo está diciendo: tú eres ese hombre. Pero yo quiero decirte que Dios te lo está diciendo porque Él quiere restaurarte, así como Él quiso restaurar al rey David. Me encanta cómo el rey David pudo entender y reconocer su pecado. Y en el Salmo 51 podemos ver el dolor, el reconocimiento del pecado. Y David comprendió una cosa: que el pecado, si tú permaneces en él, el precio es demasiado alto. No hay pecado ni placer en esta vida que valga en la presencia de Dios en tu vida. No lo hay. No hay pecado que te satisfaga, que pueda compararse con la presencia de Dios. Por eso vemos en el Salmo 51, cuando David clama a Dios arrepentido de su pecado, dice del versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré blanco como la nieve. Hazme oír gozo de alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches de delante de ti y no quites tu Santo Espíritu. Ese era el precio máximo, el perder la presencia de Dios a causa del pecado. David reconocía que ese precio era muy alto y él decidió humillarse, arrepentirse de su pecado. La segunda llave que Dios nos da para ser restaurados en nuestra vida se llama la llave del arrepentimiento.
No puede haber restauración si no hay arrepentimiento de pecados. Aun cuando nosotros empezamos y que empezamos a abrir comenzamos a abrir nuestro corazón a Cristo, ¿qué fue lo que hicimos? Señor, yo te recibo como mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados, límpiame. Pero ese es un proceso continuo de que tenemos que seguir continuamente arrepintiéndonos de todos nuestros pecados. No puede haber restauración sin arrepentimiento de pecado. Acerquémonos a Dios con un corazón contrito, humillado, porque su palabra en el Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No importa en qué situación hayamos caído, tal vez todo pecado es pecado delante de Dios, y si continuamos y persistimos y no nos arrepentimos, las consecuencias son muy altas. Pero Dios dice que Él no nos va a desechar si nos acercamos con un corazón contrito y humillado. Dios quiere traer restauración. Vemos que Dios, después de esta oración, fue completamente restaurado. Continuó siendo rey. Dios lo levantó y Dios le dio otro hijo, y le dio a su hijo, que es Salomón, y Salomón se sentó en su trono como el siguiente rey. Dios restauró la vida de David, perdonó su pecado, lo lavó, lo limpió, y su espíritu permaneció sobre él. Su presencia no lo abandonó. Él fue completamente restaurado, pero la llave fue el arrepentimiento. Otra persona que fue restaurada y que su vida nos podemos aprender de esta vida fue la vida de José. José fue este hombre. Podemos aprender sobre la restauración de su destino. Hubieron momentos en la vida de José que parecía que su destino se había perdido. ¿Se acuerdan que, Dios le mostró su destino a través de 2 sueños que tuvo sobre él mismo? Dios le mostró los planes que Dios tenía para su vida. Pero nada de lo que él pensaba se empezó a manifestar. Todo lo contrario, sus hermanos tenían envidia de él. Empezaron a molestarlo. Y sabíamos que a su papá le dio una túnica de colores, que la túnica significa autoridad, posición. Él tenía una autoridad y posición sobre sus hermanos. Ahí estaba el comienzo de su posición, de lo que el papá estaba diciéndole: yo te estoy poniendo sobre tus hermanos, te estoy dando autoridad, eres diferente a los demás. Pero después de eso ya lo demás, vemos que los hermanos le tenían envidia, lo procuraron matar, no lo mataron, sintieron algunos remordimientos. Entonces al final terminaron vendiéndolo a Egipto como esclavo. Y cuando llegó a Egipto, pues no le fue muy bien, ¿verdad? Empezó, yo no sé cómo, si tú eres una persona libre y te dan de esclavo, no creo que sería bueno, ¿verdad? Estar ahí sirviendo a los demás en esa forma. Y después vemos que aunque él trabajó fielmente, honestamente, después llegó al palacio, con la casa de Potifar, y pues la mujer de Potifar allí no se quedó tranquila y molestándolo, y pues él decidió honrar a Dios y no se dio, y fue falsamente llevado a la cárcel. Un proceso no fue un mes, no fue un año, fueron años. ¿Cómo que Dios? Si tú me prometiste un gran futuro, Señor, pero ahora mira dónde estoy en la cárcel, injustamente puesto en este lugar, Señor. Y sabemos que aún después llegaron a la cárcel el panadero y el copero del rey, y les interpretó el sueño, y el panadero se murió y el copero fue restaurado a su posición. Sabemos que cuando le dijo José: por favor acuérdate de mí, pero el copero se olvidó de él. Y Dios, ¿qué hizo después?
Pero Dios no se había olvidado de José. Dios no se olvida de nosotros. Él tiene un propósito, Él tiene un destino para cada uno de nosotros. Y aunque parezca que tu destino, dices, esto que Dios me va a usar en esta condición, con estas circunstancias que estoy enfrentando, Dios usarme. Bueno, en aquel tiempo cuando era joven tuve una palabra, un sueño, algo que Dios puso en tu corazón de cómo Dios quería utilizar tu vida, y tú que ya lo has dicho, no, esto ya no es posible. Y a veces te quedas y dices, wow, si ya pasó tanto tiempo, ¿será posible que esto se pueda llevar a cabo? Pero una cosa yo te digo, no hay adversidad en esta tierra que pueda detener el plan, el propósito de Dios para tu vida. El enemigo tal vez tire muchas circunstancias adversas en tu vida y digas, yo no puedo en esta condición llevar a cabo lo que Dios quiere para mi vida. Pero Dios tuvo misericordia de José. José estaba en el lugar adecuado, pero José no sabía. José no tenía que estar en Israel en ese tiempo. José necesitaba estar en Egipto, porque iba a haber un momento cuando Dios le iba a dar ese sueño a Faraón de las 7 vacas flacas y de las gordas, y empezó ese sueño. Ahí estaba en el lugar adecuado para que Dios lo tomase desde ese lugar y de la prisión al palacio. El destino de José. José fue restaurado a la posición que se le había prometido cuando era joven. Hubo un tiempo de restauración. Pero ¿qué fue la clave para que José pudiese experimentar esa restauración? A pesar de que sufrió tantas injusticias, tanta adversidad, ¿cuál fue la clave que lo llevó a poder experimentar la completa restauración de su destino y propósito en su vida? ¿Cuál fue? Lo vemos y nos lo revela la palabra de Dios en Génesis capítulo 50, versículos 19 al 20. Dice, cuando ya que había pasado todo y había ya visto a sus hermanos y a su padre ya había muerto, y los hermanos de José estaban temerosos porque ahora sí se va a cobrar venganza de nosotros, ahora sí que nuestro papá está muerto, ya, ahora sí con libertad nos va a dar porque le hicimos mucho daño. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, pero José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se perseverará la vida de mucha gente. José pudo ser restaurado al propósito original de su destino, porque no permitió que la amargura, la falta de perdón, el enojo lo detuviera en esa condición. Él dijo, es Dios solamente el que juzga, la venganza es de Dios, no es mía. Yo no me voy a amargar, yo no voy a retener el dolor, yo voy a soltar mi dolor, porque Dios tiene algo grande para mi vida. Y si me quedo en el dolor, yo hago un intercambio, el dolor, la amargura, por el destino maravilloso y glorioso que Dios tenía para él. Nosotros tenemos que aprender como José a no permitir que la amargura, la ofensa, el dolor, la falta de perdón nos roben del destino. ¿Sabías que mucha gente está atorada porque está amargada, porque está dolida, porque no puede perdonar a aquellos que lo han dañado? Pero Dios es juez justo y Él es el que se encargará de todo. Confía en Él, suelta. Es tiempo de soltar, porque tu destino está en la balanza. El destino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros está en la balanza. Tenemos que soltar, tenemos que dejar libre. Oh Señor, saca este dolor. Yo perdono, Señor, tú vas a hacer lo que tienes que hacer, pero yo no me pierdo el destino que has preparado para mi vida. Yo seré restaurada, yo seré restaurado.
hermanos, pero tenemos que usar esas llaves para poder empezar ese proceso. Yo no sé en qué área el enemigo te ha agarrado, porque todos tenemos. Aún dirás algunos, no, para mí ya no hay tiempo, se acabó el tiempo, estoy ya muy avanzado, ya no hay tiempo de ser restaurado. Oh, eso no es lo que dice la palabra de Dios, porque Dios nos dice que Él restaurará el tiempo perdido. En Joel 2:25 dice: y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y mi gran ejército que envié contra vosotros. Yo restauraré los años. Dios va a restaurar esos años que tú piensas que has perdido. Solo Dios tiene el poder para darnos ese tiempo. Él es el que tiene el tiempo en sus manos. Solo Dios, solo Dios, solo Dios. Oh, no hay tiempo. Él no tiene límites de tiempo. Para Él 1000 años es como un día. Él nomás necesita unos días o un minuto en tu vida para restaurar todo lo que el enemigo quiso destruir, lo que vino contra tu vida. Pero es tiempo de confiar en Él y cedernos a Él y pedirle que Él sea obrando en nosotros. Gracias, Señor, por esta gloriosa obra de restauración que tú estás obrando, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros, ese agente maravilloso obrando esa restauración en nuestros corazones. Y yo te voy a pedir, pueblo de Dios, que inclines tu rostro en este momento. Vamos a extender una invitación a aquellos que necesitan que Dios comience esa obra maravillosa de restauración en sus vidas. Oh, Señor, tú estás, Señor, ansioso, deseoso, anhelas restaurar al ser humano por medio de la obra maravillosa de Cristo Jesús.